El miedo. Lo que he descubierto es que no hay miedo sin pensamiento. O sea, para que haya miedo, cuando hay silencio, no hay miedo. Pero resulta que cuando hay silencio tampoco hay control. Entonces, si tenemos miedo, siempre tenemos miedo de algo. No podemos tener miedo en el vacío. No tenemos miedo porque sí. No, es miedo de algo, por muy sutil que sea, pero siempre es, aunque sea un espacio vacío, aunque sea... Hay gente que tiene miedo a los grandes espacios, por ejemplo. O a estados de... o a no saber. Hay gente que tiene miedo a no saber. Pero básicamente el miedo es esto. Es pensamiento. Y básicamente el miedo nace en la mente, en el pensamiento. O sea, que si no hubiera pensamiento, no habría miedo. Pero eso no es posible. Porque el pensamiento es necesario para vivir. El pensamiento es básico para vivir. Entonces, vamos a ver. Lo investigamos un poco. Si tienes una pregunta. Este cuerpo necesita el miedo. Lo necesita. Necesita el miedo porque si ve un león. Es un mecanismo de defensa, ¿no? Necesita reconocer el peligro y evitarlo. Lo que pasa es que a veces la mente activa ese miedo artificialmente, sin necesidad. ¿Por qué? Lo activa en el tiempo. Por ejemplo, si aquí tenemos un león, habrá miedo. Sobre todo porque el pensamiento dirá, león, reconozco lo que es peligro. Porque es peligro para él y el cuerpo reacciona. Pero si tú crees que mañana o pasado te vas a encontrar con un león, el miedo se activa ya, en el tiempo, porque la mente humana tiene la capacidad de llevar las cosas a un mes, a un año. Entonces el miedo se activa artificialmente. Bueno, pero por ejemplo, una situación que me pueda dar miedo, ya puede ser una situación social, de timidez, de integridad física, etcétera, pues ya cuando sé que me voy a exponer a una situación así, ya es probable que intente evitarlo. O sea, en vez de enfrentarme a ella, pues ya de tomar otra vía, que normalmente no es la mejor. Entonces pues me gustaría ver con qué sistema o con qué enfoque aumenta mi predisposición a enfrentarme a estas situaciones. Bueno, lo vamos a coger por varias partes, porque a ver, por ejemplo, el miedo psicológico, el miedo escénico, parte de la premisa de que uno tiene que ser lo mejor. Conscientemente y condicionalmente en esta cultura está el ideal de ser humano, o sea, aquel que no tiene miedo, es aquel que es el más guapo, el más fuerte, el más valeroso, y todo lo que se salga de aquí activará el miedo, porque me va a dejar en ridículo, porque me va a dejar como un tonto, porque me va a dejar, o sea, todo lo opuesto. De hecho solo hay un deseo, y es el deseo de ser amoroso, valeroso, tal. Y solo hay un miedo, el miedo a no ser fuerte, no ser... Deseo y miedo son la misma cosa. Ahora, vayamos ahora al plano práctico de cómo vencer el miedo. El miedo, entonces ya entraríamos en lo que es crecimiento personal, en la medida en que uno va cogiendo experiencia de la vida, tiene menos miedo. Porque se va actualizando, se va haciendo como una especie de cuerpo de valor y de sensatez y de experiencia. Podemos llamarlo, como decía Blay, yo experiencia. Por ejemplo, vamos a ver, pues esto, pues hablar en público. ¿Me da miedo hablar en público? Bueno, pues me pongo a hablar en público, al principio tendré miedo, pero
poco a poco voy cogiendo tablas, voy cogiendo experiencia, esto se va actualizando y grabando en la mente, y llega un momento que eso no me da miedo, porque lo he actualizado el potencial. Sí, pero el problema es cuando Cuando es aún te nuevo. da miedo. Cuando es nuevo. Claro, y si algún día te dejará de dar miedo porque un día te expusiste a pasar miedo. Exacto. En cambio, si lo evitas eternamente, pues puedes estar eternamente con esos miedos. Sí. De hecho, a ver, como la vida es imprevisible, porque es imprevisible y siempre se va a tener miedo, por ejemplo, una de las cosas buenas a tener en cuenta con el miedo es que el miedo es lo que más cerca está, o sea, salir de la zona de confort es lo que actualiza todo tu potencial, o sea, te desarrolla directamente. Por ejemplo, esta premisa o este descubrimiento hace que uno no haga tanto caso del miedo y se enfrente a él, porque sabe que cada vez que se enfrenta, se crece. Por ejemplo, esta es una de las cosas que, dándose cuenta de eso, uno no haría tanto caso del miedo. O incluso a veces lo buscaría. Porque a partir del miedo, el miedo es lo desconocido, siempre. Pero es que lo desconocido, cuando uno entra en lo desconocido, es cuando uno crece, es cuando uno actualiza todo un potencial. Solo en lo nuevo. Cuando uno repite cosas, no actualiza. Entonces miedo siempre va a haber, pero a ver cómo uno va... De hecho, la raíz del miedo está en el yo, o sea, en el pensamiento, en el yo. Cuando uno erradica eso, se va a librar del miedo, entre comillas, ¿eh? Porque el cuerpo necesita el miedo. El cuerpo experimentará el miedo. Lo que pasa es que una cosa es yo tengo miedo, o puede aparecer el miedo, pero aquí no hay nadie para experimentarlo. Eso es diferente. Pero eso es la raíz del miedo. Eso ya es bastante... sería erradicarlo de golpe. Enfrentarlo es o con el yo experiencia, o sea, haciendo gimnasia psicológica, como hemos dicho. Por ejemplo, miedo a hablar en público. Pues venga, me pongo a hablar en pública. Me pongo a hablar, me enfrento, hasta que eso desaparecerá porque tendré tablas. Porque en la mente ya no será nuevo y tendré tablas, me sentiré seguro. Pero resulta que el miedo, lo imprevisible, la inseguridad es la puerta al potencial, es la puerta al infinito, es la... O sea que no, o sea, el miedo no es tan malo como parece. Es incómodo, pero no es en absoluto, es una vía, es una puerta. Mucha gente que ha alcanzado la libertad del miedo es porque le ha venido un miedo terrible a morir, que es el máximo de los miedos, el miedo a morir. Y cuando ha enfrentado esto y se ha dado cuenta de que la muerte no existía, se liberó para siempre del miedo. Por ejemplo, digo, son los enfoques más radicales. Este es el que te digo, el enfoque más radical. El otro es el crecimiento personal, que es ir enfrentándose al miedo y saber qué es el miedo, si pues nace en la mente. Estas tres vertientes te puedo decir. Bueno, y tocando otro tema del miedo, que serían miedos más